Bueno, bienvenidos a este tutorial de Power Designer y cómo utilizar Technology en Power Designer, para lo cual primero tenemos que ingresar a nuestro Power Designer. Lo abrimos, esperamos unos segundos y se nos va a abrir. Aquí nos da la opción de crear el modelo, le damos clic y aquí automáticamente nos aparece varios modelos. Aquí tenemos varios esquemas, para lo cual vamos a escoger Technology y diagrama Technology. Aquí podemos poner cambiar el nombre. En este caso yo lo voy a poner empresa, aceptamos y nos da ya la hoja en blanco en la que vamos a trabajar. A nuestro lado derecho tenemos una barra de opciones con la que se va a trabajar. Aquí arriba tenemos la barra de herramientas básicas y la parte de aquí que tenemos para guardar, editar y ver varias cosas. Pero más nos vamos a trabajar con la barra de herramientas de la derecha. Bueno, en este caso voy a crear mi diagrama. Voy a poner que tengo una empresa, aquí hay otra empresa y estas empresas van a estar interconectadas por un servidor. Escogemos el servidor, le damos clic, ya. Vamos a configurar nuestras empresas, damos doble clic y le ponemos el nombre. En este caso voy a poner empresa 1. Aquí tenemos datos secundarios, en este caso dirección, código, ciudad, país, teléfonos y todo eso. En este caso no lo voy a poner. Ponemos aceptar. De igual forma hacemos en la segunda, ponemos empresa número 2, aplicamos, aceptamos. Bueno, en este caso nuestras empresas van a estar interconectadas por un móvil y por una estación. Tenemos que realizar la interconexión respectiva, para lo cual en nuestro teléfono le damos doble clic para configurarlo. En este caso voy a poner móvil 1, nuestro tipo, nuestro sitio va a ser que nuestro móvil va a estar conectado desde la empresa número 1. Aplicamos y aceptamos. Nuestra estación, aquí podemos observar cómo ya nuestro móvil 1 se relaciona con nuestra empresa número 1. De igual forma, nuestra estación, le damos doble clic, ponemos estación 1 y en el sitio de igual forma la empresa 1 y aplicamos y aceptamos, y podemos ver ya cómo se relaciona con nuestra empresa. A continuación vamos a proceder a realizar nuestra interconexión, nuestra interfaz, de lo cual arrastramos la conexión a nuestro servidor y de nuestro servidor a nuestro teléfono, y nuestro teléfono va a estar conectado con la estación. Procedemos a realizar la configuración de las conexiones dando doble clic. Aquí podemos ver la interfaz. El protocolo va a estar dado por un protocolo de HTTP. Nuestro tipo va a ser Network Link. Nuestro tipo lógico va a estar conectado por medio de fibra óptica. Aplicamos y aceptamos. De igual forma nuestra conexión a nuestro móvil desde el servidor va a estar conectada por un tipo de Network Link, por un protocolo de HTTP. De igual forma nuestro servidor va a estar conectado con nuestro móvil por medio de Wi-Fi.
aplicamos, aceptamos y podemos ver ya automáticamente cómo está interconectado nuestra empresa con nuestro servidor y a su vez nuestro servidor con nuestro móvil y con nuestra estación, y todo esto está relacionado con nuestra empresa. A continuación vamos a interconectar nuestra empresa número 2, para lo cual vamos a crear otro servidor, pero en este caso nuestro servidor se va a llamar contabilidad, porque una empresa presta servicios de contabilidad a la otra. Entonces aquí ponemos contabilidad, aplicamos y aceptamos. Vamos a hacer la respectiva relación, que significa que nuestra empresa 1 presta servicios a nuestra empresa 2 a través de un móvil que va a estar conectado a nuestro servidor de contabilidad, que a su vez está conectado a nuestra empresa. Configuramos las conexiones. En este caso nuestro tipo va a ser Network Link, nuestro protocolo va a ser HTTP y va a estar conectado por medio de vía satélite a nuestro servidor. Aplicamos, aceptamos. De igual forma nuestra conexión del servidor hacia la empresa va a estar dada por una conexión network, un protocolo de HTTP y conectado mediante fibra óptica. Aplicamos y aceptamos. En este caso vamos a hacer una conexión con una tercera empresa que va a estar conectada a una nube. Vamos a realizar las interconexiones desde la empresa hacia la nube y esta a su vez a nuestra empresa número 3. De igual forma nuestra empresa va a estar conectada a la red, nuestra empresa 2, con un tipo Network Link, un protocolo de HTTP y su tipo físico va a ser a través de Wi-Fi. Aplicamos, aceptamos, configuramos desde la red hasta nuestra empresa número 3. Empresa 3, aplicamos, aceptamos. De igual forma nuestra red va a estar conectada a nuestra empresa con un tipo Network Link, con un protocolo de HTTP y con su modelo físico a través de Wi-Fi. Aplicamos y aceptamos. A su vez vamos a realizar una conexión móvil y para nuestra empresa número 2 configuramos nuestro móvil. Este va a ser nuestro móvil número 2, que va a ser hacia la empresa, que se va a relacionar desde la empresa número 2. Aceptamos y aplicamos, y aquí podemos ver cómo de igual forma está relacionado nuestro móvil, nuestra empresa. Bueno, este es el modelo de Technology, en el cual podemos ver cómo una empresa se relaciona con otra y esta a su vez con otra mediante móviles, estaciones y todo a través de un servidor. Bueno, eso es todo en este tutorial. Muchas gracias.